es ponerles una visión terrenal y una visión celestial. O sea, hay dos enfoques. Nosotros vivimos en base a lo que el mundo nos presenta, pero la Biblia nos presenta una visión, la Biblia nos presenta una forma de pensar, la Biblia nos va a presentar una forma de hablar, de vestir, de caminar, el carácter de Dios a través de Jesucristo, y vamos a ver esa visión terrenal y celestial, y hay un enfoque que tenemos que tener una mirada. Tenemos que estar poniendo un enfoque en mi vida. Todos nacimos viendo a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestros abuelos. Ellos nos inculcaron costumbres, ¿verdad? Nos inculcaron cosas que con la cual tú y yo vamos creciendo y vamos caminando. Tal vez tu papá fue una persona muy trabajadora. Tal vez nunca lo viste. Tal vez nunca jugó contigo, tal vez nunca hizo nada contigo, y tú dices, mi papá era bien trabajador, ¿sí o no? Y a lo mejor tú inconscientemente haces lo mismo. Eres muy trabajador, eres muy trabajadora. O a veces creces con otro enfoque. Entonces la pregunta que te planteo yo es, ¿cuál es tu enfoque de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Y muchos de los que están aquí, inclusive ya ancianos, ya grandes, porque el joven dice, pues es que yo quiero ser arquitecto, doctor, licenciado, cualquier profesión. Ok. Y para eso estudias una carrera, y para eso te gradúas, y después sales adelante. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora la gente mayor, yo he escuchado esta frase que la gente mayor dice, es que yo ya no sirvo para nada, ya tengo 70, 80, 100 años y dices tú, ya no sirvo para nada, ya mi vida no tiene chiste. Y creo que el enfoque que nosotros vamos a ver el día de hoy, tenemos que poner nuestra mirada siempre en Cristo. Porque en el momento en que tú quites la mirada de Jesús, el mundo te va a parecer lo más chido que hay. Lo temporal ya no va a ser temporal, lo temporal va a ser algo afanoso. Lo temporal va a ser algo que en tu vida esté dándote pegue y pegue y pegue. Porque quitamos nuestra mirada en Cristo. Ahora vemos gente que no está en Cristo y cómo es ellos, o sea, ellos su vida es otra, o sea, su enfoque es otro. Por eso digo, ¿cuál es tu visión terrenal? Ok, tienes una visión terrenal, Israel, porque tengo que tener una visión terrenal, Israel, porque estamos en este mundo. Ok, pero ¿cuál es tu visión celestial? ¿En qué basas tus decisiones? ¿En qué basas tu vida? ¿Cómo estás caminando a la luz de la palabra? Inclusive, ¿cómo estás obedeciendo a la luz de la palabra? Y ese es el tema. Porque ahora Jesús está hablándole, recuerdas, a una multitud, y ahora viene y se presenta, está la multitud, y de repente se voltea a sus discípulos, y de repente alguien de la multitud hace una pregunta. Ese es el capítulo 12, y luego Jesús, ahora no sé si esté en un campo, no sé si esté en un valle, pero Jesús está hablando y enseñando constantemente a sus discípulos. Por eso pongo esa pregunta. Dice el versículo que vamos a ver hoy, el versículo 22, que dice, dijo luego a sus discípulos. Y eso es donde entramos tú y yo. A lo mejor un pastor, pues es que yo no soy discípula, yo soy un creyente, yo vengo, yo escucho, me parece buena onda lo que hacen en Calvary o en la iglesia donde voy, y estoy bien, o sea, yo vengo y escucho. Pero ahora Jesús va a hablar a sus discípulos, entonces va a hablar a sus creyentes. Esto es para creyentes. Cuando Jesús dice, habló a sus discípulos, está hablando a los creyentes, a ti y a mí.
Y toda esta semana yo estaba así como, inclusive estudié muy poco, te soy sincero. Porque era venir, ir a ver que estuvieran haciendo esto, que aquello, y sale esta bronca, y tengo que abrir los albañiles, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, y el estudio, Israel. ¿Y a qué horas tienes una comunión con Dios? ¿A qué horas vas a tener una relación conmigo? Entonces, pensando en eso y leyendo lo que vamos a ver del capítulo 22, a ver si alcanzamos al 34, dijo luego a sus discípulos: por tanto, esta palabra que Jesús usa, o sea, es como por todo lo anterior que te acabo de decir en el capítulo 12, que ha estado bien interesante, bien intenso. Por tanto, hay una palabra que Jesús usa mucho y se usa mucho en la Biblia, que dice: no temas, no temas. No temas. En el versículo 5 del capítulo 12 dice: temed a aquel que es, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Os digo a este temer. O sea, Jesús nos dijo: no tengas miedo por todo lo demás, Israel. No tengas miedo de que te enfermes, no tengas miedo de que tengas escasez, no tengas miedo de eso. Además, no tengas ni miedo por los sicarios, por los asesinos, no tengas miedo de nada de eso. Al que debes de temer es al que tiene las llaves del Hades. Tiene las llaves del infierno y de lo eterno. A ese tienes que temer. Y en el versículo 7 vuelve a decir la palabra: no temas. Discípulos, yo ya no voy a estar, les va a decir más adelante, y les va a decir: usted no va a estar chido. La mayoría de los discípulos fueron mártires. Murieron asesinados. No temas. Y dice en el versículo 7 del capítulo 12: pues más vales ustedes que muchos pajarillos. Contexto lo que estaba diciéndoles yo ahorita. Vales mucho. Pero el mundo te dice: es que tú vales 1000. ¿Para quién? ¿Para ti? No, tú vales mucho. ¿Cómo dice una frase, no? Tú vales mucho y ¿qué? Y mereces respeto. Esa. ¿Sí las has escuchado en la tele o en algún? Vales mucho y mereces respeto. Ok, bien. Está bien. Pero la palabra que Dios nos enseñó la semana pasada es: no temas. Y aparte que no temes, gracias. Aparte que no temas, dice, hay otra parte que aprendimos la semana pasada, cuando este hombre rico, ¿recuerdas al hombre rico? Que dice: ¿qué haré con mi dinero? ¿Qué haré con mis graneros? ¿Qué haré con mis frutos? ¿Qué haré con mis? Y ese diálogo interno que uno tiene contigo, vas en el camión, vas en el taxi y vas diciendo: no, voy a hacer con mi quincena, voy a ir a Sephora y me voy a comprar esto, y con mi tiempo voy a ir a hacer esto, y estás hablando, y esas pláticas son bien peligrosas, hermanos. Esas pláticas son muy complicadas, porque le damos toda la rienda a nuestra carne. Mis tesoros. Y luego dice en el 19 del capítulo 12: y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Fíjate, el Señor ya está. Es que yo no sé si estoy mal, pero hoy nos venden seguros, ¿no? Nos venden seguros por si a futuro, y te dicen: ahorra, y yo te soy sincero, ahorita está por no sé cómo está el rollo de la pensión, pero yo no sé si yo no voy a alcanzar pensión. Yo no alcanzo pensión. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer de viejito? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo va a vivir mi esposa, mis hijas? Yo no sé. ¿El planear hacia futuro es malo? No es malo planear hacia futuro, pero incluye a Dios en esa planeación, porque dice: muchos años tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Y Jesús eso lo cataloga como necio.
necia. No seas necio. No seas necia. Y termina el 21. Dice necio porque él está acumulando sus bienes, está acumulando sus frutos, está acumulando todo, ya tiene su vida resuelta, y le dice: necio, esta noche vienen por ti. El Dios quita la vida y el Dios la da. ¿Qué es tuyo? La Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Pero la gente que no conoce de Cristo lo toma como algo como, pues, que gracias a ellos salen adelante. Ahora, ya entrando al tema, la visión terrenal y celestial, que hice esa pregunta: ¿es solo para discípulos o lo dice para todos? Mira cómo dice el versículo 22 de capítulo 12. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué? Vuestra vida. Subraya la palabra afanar. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Y puse esta parte. Lo que es necesario destacar es la autoridad. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios mismo, lo está diciendo Jesús mismo. ¿Estás de acuerdo? No te lo está diciendo un coach de vida, no te lo está diciendo alguien. Te lo está diciendo una persona que es Dios 100%, hombre 100% Dios. Jesucristo mismo te está diciendo: no te afanes. ¿Qué vas a comer? Hay veces que decimos: ay, mañana qué, o sea, no pasa que acabas de comer, mañana qué vamos a comer. Ya estás pensando en qué comer. ¿Qué? Mañana el chamuco, el pollo loco, ¿qué? Espérate, o sea, ni llega, ¿no? Ahora, ¿está mal? No está mal, hermano, pero es que hay una palabra clave. No está mal pensar en qué vamos a hacer mañana. No está mal planear lo que vamos a hacer el día de mañana o a futuro. El problema es que no estamos consultando a Dios. Dios, ¿tú quieres esto? Y está la frase de: si Dios quiere. Y a veces le digo: ¿y si no quiere? ¿Qué onda? Lo que es necesario destacar es la autoridad inigualable de la persona divina, humana, que es Jesucristo, que pronuncia estas palabras. En Juan 1:14 dice: no os afanéis. Ponte a pensar el día de hoy. Quisiera que tú te pusieras a pensar: ¿qué es lo que te está afanando el día de hoy? ¿Qué te afana? Yo te platiqué que a mí me afanó andar aquí, que esto, y mi mirada se fue para... Es bien fácil mi mirada. Me afané. Ahora tú pregúntate: ¿cuál es tu afán? ¿Qué es lo que te está quitando la mirada de Dios? ¿Qué es lo que se está quitando la mirada de su palabra? Dice: no os afanéis, que literalmente es: no estés ansioso. ¿Qué es lo que te llega de ansiedad? Y eso es hoy el día en estos años que estamos viviendo, es un tema, ¿no? Y ya no sé, me podrían ahí corregir, ya es un problema de salud la ansiedad. No sé si a futuro tú vas a hablar a tu trabajo y vas a decir: no voy a trabajar porque tengo ansiedad, y te la van a valer, Pastor, lo que me quiere decir es que un cristiano no se puede afanar. Somos carnales, o sea, al final de cuentas tenemos ese movernos, aunque estemos en Cristo. Pero la Biblia dice: ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Entonces empiezas a vacunarte, entonces empiezas a tranquilizarte, entonces ese afán ya se fue. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué es lo que te está provocando el quitar la mirada de Dios? No os afanéis, no estéis ansiosos. Entonces, pastor, ¿no trabajo? ¿No hago nada entonces? Porque es que a mí me afana el trabajo, yo soy muy afanoso al trabajo. O me puede afanar el fútbol, cualquier cosa te puede afanar.
¿Qué te está afanando? ¿Qué te está quitando la mirada de Él? Vemos a este Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años. En 3 años tenía que hacer todo. ¿Terminó? Lo que vino a hacer, eso vino a hacer. Y este momento de ansiedad cuando va a la cruz, dice, lo dije la semana pasada, Señor, si esta copa pase de mí, no me quiero morir, ¿no? Puse esto, el trabajo no solo es bueno, o sea, tienes que trabajar, tenemos que trabajar. Adán desde el Edén trabajaba, pero no le cansaba, y cuando cae en el pecado le decir, ahora te vas a cansar por trabajar. El trabajo no solo es bueno, sino necesario, ya que Dios mismo lo establece como un mandato para el hombre, y la enseñanza apostólica lo confirma para los creyentes de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4. Tenemos que estar trabajando. Ahora, fíjate, hay un problema que tenemos, o que yo tengo, que es en esta cuestión del afán, en esta cuestión de la ansiedad. Muchas veces es provocado por la desidia. Cuando tú tienes que tomar una decisión, viene una desidia, y cuando viene la desidia entras en la ansiedad y dices, es que no sé qué hacer, y te empiezas a irte por otro lado. Y por eso lo puse aquí en las notas. La desidia es una aparente vida de fe que espera la provisión de Dios. Cuando tú no esperas la provisión de Dios, entras en la desidia. ¿Será el trabajo que me corre? ¿Será este trabajo? ¿Será esta la escuela? ¿Será esto? ¿Será? Y empiezas y no esperas una provisión, no esperas la palabra de Dios, no esperas una confirmación de Dios, y entras en desidia. Y eso no es espiritual, hermanos. Un cristiano no puede estar siempre decidioso. Ay, ¿qué es cuando vas al buffet y estás bien en desidia, ¿no? ¿De qué le entro, no? ¿Qué voy a comer con tanta? Dice aquí en la siguiente diapositiva, lo que prohíbe Jesús es la preocupación ansiosa que conduce a la congoja y a una angustia vital. Ponle en esta semana qué te angustió, qué te hizo caer en una desidia, qué te hizo andar ansioso por querer obtener algo. Y en las redes sociales nos muestran mucho eso. Vemos la vida de otros o de otras y dices, yo quisiera hacer eso, y empieza la angustia, y empieza el estrés, y empieza la ansiedad, y empiezan varias cosas. Y puse este ejemplo de la ansiedad. Dice, la ansiedad es el resultado de una evidente falta de ¿qué, hermanos? De fe. Creo que ahí va el tema, porque Jesús les está diciendo a estos hombres, por tanto os digo, no te afanes por tu vida. En Torreón, agarra de aquí a tu trabajo o vete, de perdido hay 5 gimnasios. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano normalmente queremos vivir más. ¿Quién se quiere morir? Levanten la mano, hermanos. No nos queremos morir. ¿Quién quiere estar fuerte y sano? Pero te digo una cosa, ¿te recuerdo una noticia? ¿Quién aceptó a Cristo en su corazón? Y por fe es salvo. Pues tienes vida eterna. ¿Por qué te afanas? Hoy es el gran negocio, los gimnasios, la nutrición, comer bien. De veras. Y te vas al TikTok y salen mucha gente hablando y tienen muchas vistas, pero no lo hacemos. No dejamos la coca, no dejamos la harina, es que en el frillito el pan, no. Es que el lonche de francés, el molletito. No lo dejamos.
la discada, las tripitas, los churritos. No nos afanemos por vuestra vida. O sea, lo que va a enseñar aquí su palabra, hermanos, es que tengamos ese balance, ¿ok? Entonces me voy a ir a comer todos los días tripas y todos los días pan. Pues hay un diseño en este cuerpo y hay manera de cuidarlo, de mantenerlo al 100. Fíjate, la ansiedad es el resultado de una evidente falta de fe. Ahí vamos a estar un poquito. ¿Cómo está tu fe? Porque dice que priva del gozo que produce turbación de espíritu. Ejemplo de Marta. ¿Recuerdas cuando Marta y María? ¿Qué estaba haciendo María? Sentada a los pies de Jesús. Y Jesús dice, ¿y Marta estaba qué? Afanada en sus cosas. Dile, ¿qué nos enseña Jesús? Y luego le dice, Jesús, dile a María que me venga a ayudar. Y dice Jesús, eso no se le será quitado. Eso no se lo va a quitar. Dios no te va a quitar eso. ¿Cómo? Entonces, ponte a pensar en eso. Que el afán no cabe en la vida de quien cree en el amor y la provisión de Dios. Salmo 23, lo has dicho muchas veces, ¿no? Jehová es ¿qué? ¿Y qué más? Y luego, ¿por qué andamos? Ay, híjole. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Justo, desamparado, dice el Salmo 23:1, justo, 37:25, justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A los que hemos creído en Jesús, es eso, pero a veces queremos, sí Dios, pero si me vas a dar un carro, pues dame uno del año, ¿no? Y decrétalo y arrebata esa bendición. No, es que Él va a dar como quiera, como Él quiere. Dice el apóstol Pedro, da la solución para la ansiedad. La Biblia tiene una respuesta para la ansiedad, que es un tema, insisto, que se ha dado mucha gente suicidándose, porque le dio entrada a la ansiedad. Dice el apóstol Pedro, echando ¿qué? ¿Toda qué? Sobre Él. Porque Él tiene ¿qué? Cuidado de mí. Pero lo decimos, hermanos, pero no lo estás creyendo con fe. Porque nos viene un problema, nos viene una situación, un problema económico y puse esto, ten cuidado de no quitar tu mirada de la fe. Ten cuidado. Y más si somos ya cristianos, y nomás si ya estamos en Cristo, tengamos cuidado de no quitar mi mirada de la fe. ¿Por qué? Ya que las pruebas nos van a ¿qué? A fortalecer. Las pruebas nos fortalecen, hermanos. Todo esto al final la conclusión es que hablamos de las promesas. La otra vez me escribió un amigo, Pastor Bruno, y me dice, ¿cuáles son las promesas en las cuales tú estás viviendo? Y yo te pregunto, ¿cuál es tu promesa? ¿Cuál es la promesa que tú tienes para tu vida? Para que cuando llegue la ansiedad, llegue la depresión, llegue la prueba, ¿cuál es la promesa en la que tú te agarras? Tu promesa no puede estar en tu esposo, en tu esposa. Tu promesa no puede estar en la cuenta de banco. No, tu promesa no puede estar en el trabajo. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien mejor relacionado que tú, que yo. ¿En qué estás descansando? ¿En qué estás descansando? Que si pecas, tienes una promesa para regresar a Dios y decir, Padre, aquí estoy. Te he fallado. ¿Qué promesa dice? Que vengan a mí todos los que estén y cargados y ¿lo crees? ¿Has estado cansada? ¿Estresada? ¿Y dices eso?
Y aparte dices, amén. Pero es que ya llegó el recibo de Coppel. Filipenses 4:19. Mi Dios, ¿quién? Mi Dios. Porque la gente tiene sus propios dioses. Pero mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Oye, pero ahí está. Y dice el versículo 23, ahorita lo vamos a seguir leyendo. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Recuérdate, esa es una promesa. ¿Cuántas promesas te sabes? A ver, un test aquí, como no se ve nadie. ¿Cuántas promesas te sabes? Dígame una promesa. No de las que ya dije, me van a copy-paste. Que serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. ¿Alguien más tiene una promesa? Estaré contigo Todos los días. Amén. Amén. ¿Quién más? ¿En qué promesas estás viviendo? Y si no te sabes una promesa, si no te sabes una promesa, donde dice que no, si no se la saben, no. La que dice en el capítulo. ¿Alguien más una promesa? ¿En el mundo tendréis aflicción? ¿Es una promesa? Esa es una promesa. Pero confío porque En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, ¿quién? Jesús ha vencido al mundo. Es una gran promesa. ¿Qué más te sabes de promesas, hermano? Voy a mandarles de tarea que me manden 10 promesas, aunque la copies de Google. En Google le vas a poner promesas y te van a aparecer 400 promesas, 200 promesas, pero apréndete 10, apréndete 5. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Esa es una alabanza, ¿no? Dice Dios. No, y dice Dios, mi presencia va contigo y te daré descanso. Ajá. De veras, hermanos, familia en Calvary, debemos de habitar en esas. Cristo viene pronto, es una promesa. Versículo 23. Dice que no nos va a faltar ni comida, ni cuerpo, ni nada. Ahí acompáñenme, por algo puse Génesis 2. Génesis 2 y tengo versículo 7. Génesis 2, versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida. El hombre no se hizo solo. Dios sopló aliento que dio vida. Dios da vida. Y dice ahí mismo, y fue el hombre un ser viviente. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, Dios, la provisión de Dios. O sea, Dios formó al hombre. Dice, ok, ya lo formé. Pero le voy a dar un lugar donde habite. Y pone el Edén. Dice, y formó el huerto del Edén al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo, otra vez. ¿Quién lo hizo? Dios hizo que nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para ¿qué? Para comer. Me encanta mi Señor. O sea, ¿tú crees que todo viene de ti, hermano? ¿Tú crees que
y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Pregúntate, ¿qué hizo Adán aquí? Nada. Entonces, pastor, ¿no cree que no haga nada? No, espera, tienes que irte a trabajar, ahorita lo vamos a ir viendo. Quiero que veas que Dios provee. Y la vida que tú tienes no es porque hayas tomado, no tengas suerte. No es porque no hayas nacido hija de Slim y de alguien de Torreón millonario, no. Dios provee lo que tú necesitas, lo pone. Ahí está la chamba, sé diligente en tu chamba. Ahí está esto, ahí está esto, ahí está esto. Puse, Dios que ha provisto y ha dado la vida, dará también el modo para que esta vida continúe, camines, vivas. Habla del 23 del cuerpo y el vestido. Dice, debes de estar en segura confianza de que el Creador, Dios, el Creador del cuerpo, dará los medios para que esos cuerpos puedan vestirse. Pero hoy queremos vestirnos de marcas, ¿no? Si yo me acuerdo que la marca en aquel tiempo, el Panam, traes unos Panam. Y salían buenos los tenis, te duraban un chorro. No, ahora tienen que ser, no es que tenga que ser, sino prefieren porque son los de moda. Vamos a tener esa perspectiva, o sea, te quieres vestir pues a la moda. O sea, hay tenis lo hemos platicado, ¿no? Tenis de $40,000, $10,000. ¿Está mal eso? Pues no. Cada quien. Era versículo 24. Vámonos rápido. Considerar los cuervos. Uy, qué palabra, porque el paralelo con Mateo dice, Mateo habla de las aves, pero aquí Lucas dice que los cuervos. Y es algo que usó Noé también, ¿recuerdas? Para ver si ya no había agua, mandaba un cuervo y regresaba. Considerar, y yo subrayé la palabra considerar. ¿Qué estamos considerando en nuestra vida como prioridad, como necesidad primaria? Considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, lo contrario del hombre rico. No tienen ni despensa, ni granero, y Dios, subraya eso, los alimenta. Pregunta aquí Jesús. Acuérdate, le está hablando a sus discípulos, le está hablando a nosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hay un contexto por lo que dice Jesús en el versículo 24. Dice, eran difíciles de entender por quienes estaban acostumbrados a oír que las riquezas materiales eran bendición. O sea, alguien que tiene mucho dinero y es cristiano es porque está más bendecido que tú. Porque él es mejor que tú, no sé. Los judíos, los fariseos, los escribas tenían que aparentar una buena vida porque eran bendecidos por Dios. Ese es el contexto que dice aquí. Eran bendición de Dios a quienes vivían conforme a su voluntad. O te dicen, es que te está yendo mal y económicamente mal porque estás en pecado. Es una blasfemia. Pues cuánta gente hay millonaria y está en pecado entonces. Los judíos tenían un ojo puesto en eso, en el dinero. Inclusive estafaban o presionaban a las viudas y a la gente para cobrarles y sacar provecho, y ellos decir, nosotros estamos bendecidos. Tenemos que prestar atención a los cuervos. Y yo aquí no hay cuervos, ¿verdad? Pero
En Torreón hay muchas palomas, tortolitas, que tú vas a una puesta de gorditas y comen chicharrón las palomas. Comen chicharrón prensado. Y tú estás comiéndote el chicharrón y se le cayó y que se le antojó. Y viene y pum, se la lleva. Comen. O sea, una paloma no debería de comer alpistle. No debería estar comiendo semillas de árbol. No, hermano, comen gorditas. Harina. Y también ves una paloma. ¿Cuándo has visto una paloma y toda flacucha? No las hemos visto. Pero me encanta esta reflexión. Las tortolitas, en la placita donde yo vivo, hay hay tortolitas, pero todos los días, hermanos, se levantan y salen a buscar su alimento. Comen croquetas. De repente en mi casa se bajan y si tienen la perra croquetas, dije, no, pues ya como quiera, ya tengo mascotas para tortolitas y eso. Prestar atención a los cuervos, a las aves. La realidad es que no hacen de la comida un tesoro. Decía un pastor hace muchos años que el gran problema del mexicano es que gasta mucho dinero en sus comidas. Gasta mucho dinero vayamos a Aurrerá, a Ochiví, cómo traen los carros bien llenos de comida y es para una semana. La realidad es que no hacen, dice, las aves no hacen de la comida un tesoro que procurar. Yo estoy muy seguro que si tú llegas a ver tú la cena llena y dices, estamos bien. Mientras así era mi abuelita ya tenía una mayonesa, compraba otra. Ya tenía suficientes sopas, compraba más sopas. Y había el refrigerador de mi abuelita y llenísimo. Lo que nos está diciendo es que su trabajo no es hacerse de riquezas acumuladoras, hermanos, sino buscar el sustento cotidiano. La realidad es que no hacen de la comida un tesoro que procurar. Su trabajo no es ese. Las aves no acumulan nada. Exageradamente y payasamente hago esta pregunta. Las palomas no tienen refrigerador en su... Se cayó un chicharrón y dice, no, pues déjame lo llevo. No, lo he hecho. Mañana no sé qué voy a comer. Mañana a lo mejor ya no está el mismo puesto de gorditas. No tienen graneros que llenar en donde pongan su objetivo y confianza, como el rico insensato que vimos la semana pasada. Este rico insensato. Estas aves, y hago esta pregunta, ¿estás dependiendo de Dios? Y caemos mucho de nosotros. Tenemos a lo mejor un buen sueldo promedio. Te ofrecen un mejor sueldo donde te vas a tener que ahora trabajar los domingos, pero vas a ganar al doble. Y ahí vas. Estás dependiendo de ti, ya no de Dios. A todo el que él cree, dice la palabra de Juan 1:12, a todo aquel que cree en Dios le otorga el derecho de ser su hijo. Y aquí hay una diferencia entre las aves y nosotros como hijos. Las aves comen porque Dios les provee. Y hay diferentes tipos de aves, hasta las palomitas, las tortolitas, los gorrioncillos, esos que ni sabes, nomás hacen como ruido. Como las águilas, o como los cuervos que son carroñeros. Y aún así Dios les provee para que coman. ¿Cuánto más a ti y a mí nos va Dios a proveer? ¿Por qué estás afanado y estresado y cansado? Es que en el trabajo... ¿Qué? El cristiano ha recibido el espíritu de adopción. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. ¿Por qué estás turbado y afanado? El cristiano recibe el espíritu de adopción que lo lleva a clamar desde
de la dimensión de su Hijo, Abba Padre. Dios nos ha adoptado a todo creyente en esta dispensación como hijo suyo en Cristo Jesús. Gálatas 4:15. Te estoy dando promesas para la tarea de la semana que entra. Cada uno de los salvos son en este tiempo miembros de la familia de Dios. Las aves son valiosas como creación suya y el creyente es más valioso porque la condición de criatura se ha dado a nosotros como sus hijos. Versículo 25 y 26, ya vamos terminando. Dice, ¿y quién de vosotros podrá otra vez la palabra qué? Afanarse. Con afanarse añadir a su estatura un codo. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Vuelve Jesús a poner al tema de ahorita, ¿qué te está afanando? ¿Qué te está quitando la mirada de Dios? Es una consecuencia el inquietarse por el futuro. Es que ahí entra este tema muy interesante. Entonces, ¿qué? No compro casa. Entonces, ¿qué? O sea, no, pues si puedes comprar la casa, cómprala. Que al final no te la vas a llevar. No compro carro del año. Si eso te va a hacer que estés preocupado, ansioso y todo, no lo compres. No te afanes en eso. Pero es que está bien chido. No te afanes. Dios da lo necesario en cada momento y permite lo que en su soberanía determina. Por tanto, inquietarse por aquello de lo que no tenemos control solo trae como consecuencia eso, la inquietud en la vida del tiempo presente. ¿Estamos en el mismo canal? Versículo 27. Otra vez subraya esa palabra porque la dijo en el 24, que consideráramos a los aves. Y nos dice Jesús, dice Dios, ustedes son mis hijos, yo les voy a dar. Ahora el 27 vuelve a decir la palabra, ¿cuál? Considerar. ¿Ahora quién? Ya vimos las aves que no hacen nada, no es que no hacen nada, se levantan y van a conseguir alimento. Tú levántate y vete a trabajar. Levantémonos y hagamos nuestra actividad, la que tú quieras que hagas. Es que en ese trabajo, ay, no soporto. Es el trabajo. Ahí te tiene Dios. Por algo te tiene en ese lugar. Tiene un propósito de tenerte en ese lugar. No fue coincidencia, no fue que seas la mejor. Insisto, hay mejores que tú. Pero el 26 se considera a los lirios. Dice, ¿cómo crecen? ¿Qué más dice ahí, hermanos? No trabajan. Wow. Ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Wow. Como complemento a la enseñanza, hermanos, de las aves, ahora nos remite a los lirios. Y yo hablo antes sobre lo ilógico que es inquietarse por el vestido. Es que ahora queremos ya nomás queremos ropa de Zara o de H&M, cuando antes íbamos a la Fayuca. Yo no me gusta hablar de mí, pero tengo 3 años que no me compro ropa así, de que vaya y me compre. Yo iba a galerías y veía a la gente con un chorro de ropa así, y tal no era la barata. Porque a mí mi hermano me pasa sus gallitos. Esta camisa es de él, no la compré. No compré. Y no quiere decir que no me puedo envanecer, sino que Dios ha provisto, porque a veces no hay para comprarme yo ropa. Dice que ya habló antes de lo ilógico que es inquietarse
Ambas afectan a quien no tiene una visión clara de tu vida. Por eso hablaba de la visión terrenal y la visión celestial. ¿Cuál estás adquiriendo tú? Y en esta quiero hablar dos reflexiones. La primera es que no trabajan. Literalmente los lirios, ¿cuándo ha sido que se va a Soriana a jalar? Los lirios ahí están plantados, no hacen nada. Es decir, no se inquieta como los humanos para proveerse de vestido. Vivimos en un México que entre más marca traigas, así te tratan mejor, fíjate. En segundo lugar, no hilan. Y es preciso entender que el enfoque de la lección, que no hacen su ropa. Dice que la enseñanza de Cristo se resume en esto: Dios puede dar lo que el hombre jamás podría alcanzar. Es una llamada de confianza en el Señor. Y es eso, hermanos. Estamos viendo esta estructura. En mi vida, la verdad, les he dicho, raspamos la renta. ¿De dónde pagamos 70,000 pesos? ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? Y ahí está la provisión de Dios. Ahí está. Los hermanos que nos apoyaron, pues, tenían en fila 5 iglesias, de veras. Ellos estaban orando por una iglesia en cual ayudar. Y tenían varias iglesias y, oh, sorpresa, Torreón. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? Pero sí ser diligentes, sí tener la confianza en que Dios va a proveer. Con una pregunta reflexiva, el Señor concluye la lección de la confianza y la dependencia. Esas son las palabras que quiero que te lleves hoy. Confía en el Señor y depende del Señor. Para las promesas, yo en mi casa y lo que necesites, que mis hijos lleguen a Cristo, confía en el Señor. Sé diligente, levántate a orar en la mañana por ellas, por ellos. Congrégate, ven a discipularte, ven a crecer en Él. Cuanto más a vosotros, hombres, dice ahí en el siguiente versículo, y si así se viste Dios de la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más vosotros. Y hace una pregunta: ¿hombres de poca fe? ¿Eres un hombre o una mujer de poca fe? Y ahí está una respuesta que puse a esta parte. Vos que decía en Isaías, esa está en Isaías 6, hermanos. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba, ¿qué? Se seca, y la flor, ¿qué? Se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Aquí había una hierba y la tuvimos que quitar, se tiene que cortar. Tal vez tenía 20 años. Yo no hice nada para que esa hierba creciera. Yo no hice nada para que no hice nada. Mas vosotros, 29, vosotros pues, dice ahí, no, ¿qué? Por lo que habéis de comer y lo porque habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Tienes duda al respecto de eso? Si hoy llegaste aquí a la iglesia con poca fe, si por lo que estás viviendo tienes poca fe, o sea, ¿cómo está tu fe? Todo eso va a radicar ahí.
La fe que descansa confiadamente en Dios elimina toda la inquietud y la ansiedad. La fe no duda en que Dios dará en su momento todo cuanto sea necesario. La fe es el descanso que sustenta la seguridad de la fe. Se basa en las preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4. ¿Te cabe duda que Dios es fiel? Dios es fiel. Pero a veces decimos cuando nos dan el carro, ¿no viste en Facebook así amigos cristianos y salen en el carro del año? Dios es fiel. No manches. Te acabas de echar un bronconón por 5 años o 17 o ya 50, ya no sé por cuánto sueltan los carros. Dios es fiel. Pero sí, efectivamente, Dios es fiel, amén. ¿Has visto su fidelidad? Pues estás aquí por su gracia, porque Dios es fiel. Si no hubiera sido querido ser fiel Dios, ya te hubiera... Dios es fiel, por tanto no dejará de cumplir ni una sola de sus promesas, haciendo honor a su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hebreos 11 dice, la fe demanda reposo y quietud, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. A veces es esa, hermanos. A veces andamos por allá y háblale y hey, tranquilo, siéntate. La quietud. Deja que Él haga las cosas. No, es que y el superhombre, ¿no? El Superman o la Superwoman. Ahorita con el feminicidio, con el feminismo, la supermujer. No necesito a nadie. Yo me valgo sola, salen ahí. ¿Es en serio? Neta. ¿Tú crees que ok? Hay veces es como, tranquila. Es que usted no sabe. Y puse esta, no sé si se alcanza a ver ahí, que la fe no es algo que proclamar. Es como ayer, muchos tenían fe en que el Santos iba a jugar bien. ¿De dónde, hermanos? Dije, no, tú eres positivo. Eso no es la fe. La fe no es algo que proclamar. La fe se vive y no se vive. Hermanos, el estadio estaba lleno de puros americanistas. ¿Dónde está la fe de los que sí? Hermanos, la fe, ya va a terminar. La fe se vive. No sé. Versículo, y terminamos con el 29. Bueno, a ver si alcanzo a terminar. La necesidad de descansar en Dios. El creyente debe tener su vista puesta en el cielo, de donde procede todo don perfecto y toda buena dádiva. ¿De dónde descienden? El que tú seas bueno en algo, en tu carrera, en tu trabajo, en tu ingeniería, en tu licenciatura, en que tú seas buena, descendió de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. Pero Dios, Él es siempre fiel. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad de estas cosas. Dios ya sabe de qué tienen necesidad. Si sabes que necesitas algo, Dios te lo va a proveer. Pídeselo mejor al Padre. Inquietud y confianza es lo que enseña ese versículo. Y termino con esta conclusión. Bueno, vamos a leer el versículo 32. Otra vez dice, ¿cuál es la palabra que nos menciona aquí Jesús? No temas.
manada pequeña? Porque vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Órale. ¿Por qué no se los dio a los dinosaurios? ¿Por qué no se los dio a las tortolitas? ¿Por qué no se los dio a las palomas? Te lo dio a ti. Porque te ama. Porque también es su creación. Hay una diferencia entre creación y ser hijos de Dios. Lo vimos ahorita. Los perritos, los gatitos, los pajaritos son creación, pero ellos no van al cielo. A ellos Dios no les dio el reino. Nos lo dio a nosotros. 33. Vended lo que poseéis. ¿Y qué dice, hermanos? Dad limosna. Ayuda a la gente que lo necesite. Tesoros en el cielo, dice, perdón, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla se destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y eso lo retomamos la semana que entra, ¿ok? Conclusión. Número 1, no las puse ahí. Conclusión dice, confía ¿en qué? En las promesas. Confía en las promesas. Número 2, no cabe duda que en ocasiones hay escasez, hermanos. Pero siempre hay lo necesario para cada momento. Y a veces no hay, híjole, a veces no hay para... Pero hay lo necesario para cada momento. Puse aquí que a la observación, que lo que estábamos observando ahorita, ahora a la aplicación, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Vales mucho más. Dios no te va a dejar. Otro punto de conclusión. Estas son criaturas de Dios. Los creyentes son hijos. Hay una diferencia. Ahí está Pablito. ¿Quién es él? ¿Es tu hijo? No, ¿verdad? Es hijo de Pablo. Y él tiene que proveerle y le provee como él puede. Una comprensión clara de esta verdad sería suficiente para eliminar toda ansiedad y llenar cada momento de la vida en confiada paz. Amén. ¿Te pones de pie para terminar y orar? Y ¿tienes alguna duda de lo que se habló hoy? ¿Tienes falta de fe en Cristo? ¿Tienes falta de fe en Dios? ¿Has estado